Hola, mi nombre es Gina María Rodríguez, tengo 20 años, nací en un lugar cristiano. Aproximadamente hace 8 años estoy asistiendo al lugar de su presencia. Digamos que la primera vez que yo comencé a asistir a un grupo de conexión fue por la invitación de un amigo de mi hermano. Desde ese momento yo tomé la decisión de comenzar a asistir a un grupo de conexión. Digamos que mis líderes nunca me dijeron como rinda cuentas, tienes que hacer cierto proceso ni nada, sino que eso yo lo tomé por decisión propia. Digamos que nunca mi líder estuvo ahí encima diciéndome haga tal cosa. No, digamos que eso ayudó muchísimo a que yo hiciera las cosas porque yo quería hacerlas y no porque tenía una autoridad encima diciéndome qué tenía que hacer. Yo hice el proceso y fue algo impresionante porque Dios sanó muchas cosas en mi vida. Dios restauró mi identidad como mujer, como hija de Dios. Dios restauró muchísimas cosas que yo pensaba que todo estaba bien porque había nacido en un lugar cristiano y porque nunca me había faltado nada. Yo me di cuenta que necesitaba de Dios cuando llegó un momento en mi vida donde uno se pregunta, ¿y yo quién soy? ¿Yo para dónde voy? Pues estoy aquí en la tierra, pero tengo que hacer algo acá. Y no tenía claro qué era eso que Dios tenía para mí, y si Dios tenía algo para mí, tenía muchas inseguridades. Claro que sí, o sea, no es que porque tú naciste en un lugar cristiano, tienes los ojos tapados, los oídos tapados y vives en una cápsula y digamos que nunca te va a traer esas cosas. Sí hubo un momento donde me gustó eso, donde tuve algunas como luchas en cuanto a eso. Sin embargo, fue chévere porque aprendí, o sea, probé esas cosas, pero después me di cuenta que eso no lo llenaba. La cosa no se trata de voy a tocar fondo, sino de tomar decisiones y decir ¿qué pasa si yo hago esto a corto plazo y a largo plazo qué va a pasar? O sea, no tengo que esperar a estar vuelta a nada para darme cuenta que Dios tiene el mejor plan y propósito para nuestra vida. Cuando yo me gradué de Teens, pues digamos que yo había aprendido muchas cosas, pero había otras donde yo no sabía cómo afrontar las cosas, ya que digamos que en universitarios te decían tienes que rendir cuentas, tienes que hacer cierto tipo de cosas, y yo decía, pues a mí en Teens nunca me dijeron que hiciera esas cosas. Pues pensaba que rindiéndole cuentas a Dios y diciéndole cómo estaba yo y qué me pasaba era suficiente, pero comprendí que cuando uno rinde cuentas, uno está bajo la bendición de Dios. Cuando tú eres obediente, Dios respalda las cosas, y evidentemente si Dios pone personas a cargo, si Dios pone autoridades, es porque Dios quiere que uno pueda crecer. Bueno, la primera vez que rendí cuentas fue muy difícil. De hecho, me tomó creo que varios meses porque tenía mucho miedo, no sabía qué iba a pensar mi líder y bueno, me era difícil realmente abrir mi corazón, pero una vez lo hice, me di cuenta que cuando tú das el primer paso, Dios hace que las otras cosas pues se vayan dando y puedas crecer. Sí he pensado en rendirme, sí he pensado en decir ok, hasta aquí llegamos, pero Dios es súper lindo porque Dios siempre me atrae con cosas de amor y Dios siempre hace cosas chéveres para decirme aquí estoy yo, y si yo te escogí y si yo te busqué es porque quiero algo contigo, y creo que es algo que uno siempre tiene que tener en cuenta y decir como si Dios me buscó, yo por qué le voy a dar la espalda. Si Dios dio todo por mí, porque yo no lo voy a hacer por él. Creo que confiando en lo que Dios me ha dado y haciendo las cosas bien y nunca olvidando que se trata de Él, voy a tener un muy buen futuro.